Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Wanda Fricá, soy gerente de programas de IDADE. Esta tarde estaremos conversando en nuestro webinar acerca de dirigir, gestionando relaciones con nuestro director general, el profesor Pablo Ames y el profesor Gerardo Gómez. Nuestro profesor Gerardo Gómez forma parte de nuestro programa IDADE Leader Coach. Es licenciado en Ciencias Computacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un Executive MBA en el Instituto de Empresas, perdón. Máster en Programación Neurolingüística y profesor del IRI. Le damos la bienvenida a los profesores y a los participantes y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Wanda por la presentación y bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Pablo. Estoy fenomenal, recién aterrizado de un viaje por Dubái, también con temas de estos que me encantan, ¿sabes? De desarrollar. En aquel caso, además, toda la capacidad de relación y la capacidad de observar sistémicamente al equipo como líderes y muy contento por trabajar con otras culturas y sobre todo por estar aquí con vosotros hoy. Llevamos ya 3 años colaborando, ¿verdad? Y es una maravilla. Así que gracias por haberme invitado, Pablo. Bueno, efectivamente, Gerardo, como sabes, es un placer. Gerardo, para los que no lo conocéis, efectivamente, pues lleva tiempo trabajando con IDADE, con nosotros, pues en diferentes programas, pero haciendo especial hincapié en el programa de IDADE Leader Coach. Es una persona además muy querida por nosotros y además trabaja mucho con una compañera nuestra que queremos mucho, que es Natalia Márquez, que desde aquí pues la lanzamos un beso muy fuerte porque está un poco malita. Pero bueno, esperemos que se pueda recuperar, ojalá, y podamos seguir trabajando también con ella. Bueno, pues Gerardo, sí, efectivamente, primero, gracias porque Gerardo, que esté aquí no es fácil, porque es el hombre más ocupado que hay. Acaba de llegar de Dubái y ahora estás en Madrid, ¿verdad, Gerardo? Ahora estoy en Madrid, sí, en Madrid. Muy bien, no sé por cuánto tiempo, porque antes de Dubái estabas en Londres, en fin, te pasas la vida viajando bastante. Bueno, un poco yo lo que quería, si te parece bien, para centrar el día de hoy de este webinar, quería centrar 3 ejes fundamentales, ¿no? Porque el webinar lo hemos llamado dirigir gestionando relaciones, ¿no? Desde la consideración de que esto de dirigir pues tiene 2 elementos que son sustanciales, que son tomar decisiones correctas bajo una sabiduría práctica o prudencia y dirigir personas, ¿no? Gobernar personas, ¿no? Evidentemente hay otras facetas, también hay que gestionar recursos, es una labor esencial en la alta dirección, pero quizá estas son dos competencias que para un directivo son prioritarias, ¿no? Y bueno, sobre eso quería que generáramos la conversación, ¿no? Cómo gestionar relaciones desde la posición del directivo, ¿no? Básicamente, ¿no? De cara, evidentemente, a conseguir eficacias en la organización, de cara al trabajo corporativo, ¿no? Pero yo tenía una pregunta inicial, ¿no? Para abrir un poco así el debate, y es, tú que te dedicas a estar ayudando, acompañando a muchas empresas en diferentes procesos, sobre todo eres un experto también en transformación cultural, ¿cuál para ti, estamos ya en el 23, ¿no? Llevamos ya 23 años de este siglo que estrenamos, allá por el 2000. Para ti, ya visto lo visto, ya hemos visto la primera etapa, ¿verdad? El primer cuarto, podríamos decir, de siglo. ¿Cuáles son los retos que para ti son más importantes hoy en día en las empresas de Europa, que conoces bien, y en América, ¿no? Bueno, pues te agradezco la pregunta. Es un tema que surge a menudo y que tiene mucho que ver, como dices, con esa necesidad de evolucionar en la cultura corporativa, precisamente para poder responder a estos retos actuales. Conocemos muchos términos que venimos utilizando en el mundo corporativo, como es un entorno VUCA, ¿verdad? Desde la Guerra Fría, a finales del siglo pasado, un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y
en mi opinión, precisamente los retos actuales tienen mucho que ver con esa capacidad de la organización para adaptarse a un cambio de repente de contexto, ¿no? También fruto de la globalización que hemos vivido a finales del siglo pasado y principios de este, pues con sus consecuencias correspondientes, cualquier cambio pequeñito en cualquier país, en cualquier regulación, una guerra, una pandemia, vamos viendo que los retos cada vez son más globales, afectan a más países, a más empresas, a más sectores, y desde ahí la capacidad de cualquier empresa para ser capaz de percibir y responder en el momento es algo fundamental y es un reto clave. Y esta es una gran diferencia con las empresas del siglo pasado, que vienen gobernadas por un modo de hacer que tiene mucho que ver con todo lo que es el modelo mecanicista, ¿verdad? El modelo creado desde la revolución industrial y que se centra sobre todo en ser capaz de predecir y controlar, ¿verdad? En ser capaz de encontrar la causa, entender el efecto y, por lo tanto, si observamos que hay algún evento similar a la causa, podemos predecir el efecto y entonces queremos anticiparnos. Entonces, es pasar de una gestión de predecir y controlar a una gestión de estar percibiendo constantemente, observando y respondiendo con una capacidad inminente para poder tratar el reto que nos atañe, que cada vez tiene menos de causa-efecto, cada vez tiene menos de predecible, de cierto, ¿verdad? De esa certidumbre de la que hablábamos. Si nos preguntamos por qué surge el COVID, por ejemplo, como virus, pues muchos de nosotros estaremos de acuerdo que tiene muchas causas y algunos estaremos también de acuerdo que muchas de las causas que tiene o que tuvo son todavía desconocidas. Y si nos preguntamos por los efectos, pues podríamos hablar de prácticamente lo mismo. Conocemos algunos de los efectos ahora, pero muchos podríamos decir que no somos capaces de predecir y controlar los efectos que puedan venir en un futuro, fruto del propio virus o fruto de las vacunas. Y así podríamos enumerar, Pablo, un montón de retos, como puede ser pues, la guerra de Ucrania ahora, o todo lo que es digamos, el planteamiento geopolítico, ¿verdad? Como China, pues bueno, pues está interactuando de una manera con Rusia o con Estados Unidos. En definitiva, hay factores macro que hay que considerar. Entonces, para mí, todo eso se traduce en que la organización tiene que estar preparada desde la parte de arriba, desde los gestores, y me atrevo a decir líderes, y cuando hablemos de líderes también, que seguro que tocamos este tema, hablaremos de que no solamente son los gestores de personas, los gestores de los recursos para conseguir unos objetivos, sino que cualquiera en un ámbito profesional o personal puede expresarse como líder. Entonces, esos líderes tienen que estar preparados precisamente con una cultura empresarial para ser capaces de adaptarse y responder en el momento de la mejor manera posible. Y derivado de esto también decir, Pablo, en mi humilde opinión, que cada vez observamos más la necesidad de un liderazgo colectivo, de una capacidad de adaptación y de respuesta de manera colectiva. Es decir, el gestor, el líder de hoy se da cuenta que él solo no puede responder a esa complejidad tan grande de los retos que tenemos que afrontar, especialmente en estos últimos años. Entonces necesita relacionarse, necesita colaborar, necesita construir una respuesta colectiva y cada vez se da más cuenta de que el mejor líder no es el que tiene todas las respuestas. Es más, me siento incapaz de tener todas las respuestas y además quizá no sea mi responsabilidad. No voy a ser más jefe por tener todas las respuestas. Lo mejor que puedo hacer es rodearme de las mejores personas para crear el entorno que nos permita crear una respuesta colectiva a estos retos. Y esto es, yo creo que otra idea fundamental. Y a partir de ahí podríamos entrar en más detalles, ¿verdad, Pablo? De, pues hemos oído fenómenos, fruto también, ¿no? Mediados, finales de la pandemia, como el gran despido, ¿verdad? ¿No? El Great Resignation, ¿no? En Estados Unidos, que es algo que está encima de la mesa. O sea, además de tener que gestionar pues un entorno multigeneracional, ¿verdad? Donde tienes personas de distintas edades con distintos perfiles. Además te encuentras en una situación donde muchas personas pues, prefieren dedicarse a otra cosa en lugar de dedicarse a esto o están rotando continuamente. Entonces, todo lo que es la gestión del talento, la gestión del desarrollo de las personas y la gestión de las rotaciones, y la rotación no deseada en particular,
es un tema clave también en las organizaciones. Pero insisto, todo fruto también derivado de, yo creo que un factor más importante macro, que es hoy por hoy no tiene sentido seguir trabajando en predecir y controlar. Tiene sentido trabajar en estar muy atento para percibir, observar atentamente y poder responder. Bueno, pues la verdad es que, Gerardo, has abierto, a mí, según ibas hablando, me ibas abriendo un montón de ventanas en las que podríamos estar horas hablando, porque me han parecido tremendamente interesantes y me has hecho conexiones que no tenía. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver. Primero has partido de una realidad, ¿no? Y es, los mercados son muy cambiantes, hablas del entorno VUCA, en el que la incertidumbre es abrumadora, los cambios son muy rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna forma, está exigiendo una gran adaptación y flexibilidad a las empresas. Y eso contradice, de alguna manera, la posibilidad de seguir dirigiendo empresas bajo un modelo que, de mi perspectiva, tú has hablado de control, ¿no? El modelo mecanicista de control y previsión, y que hace tiempo que a mí me parece que es un modelo obsoleto, aunque siguen funcionando en las empresas de la vida real, ¿no? Obsoleto precisamente por esto, porque con el mercado tan cambiante no gestiona bien la realidad del mercado ni la realidad interna de la organización, de que no trata a la persona como lo que es como persona, ¿no? Quizá también por eso aparece otra realidad que ya no es el mercado, sino que es interna, que es una alta rotación, que es toda esta gente que se está yendo masivamente, sobre todo en Estados Unidos, no únicamente, porque quiere tener otro tipo de vida, otras condiciones de trabajo que sean menos exigentes en tiempo, en dedicación, como venía siendo, repito, sobre todo en la cultura norteamericana, en la que el trabajo ocupa, llena todas las demás facetas de la vida, ¿no? Por tanto, yo diría, oye, modelo mecanicista versus un modelo antropológico de la empresa. Entonces oye, el modelo mecanicista ya no sirve, no se puede controlar nada, realmente ni antes, pero ahora menos todavía. Y el modelo antropológico es un modelo más basado en lo contingente, ¿no? Es una visión de la empresa en la que el ser humano es libre, el mercado son personas, las organizaciones son personas, son libres, hay un montón de cambios y uno lo que tiene que hacer es estar leyendo permanentemente su situación, la realidad y actuando conforme eso, pero no valen los parámetros rígidos ni intentar controlar lo que es incontrolable, ¿no? Es decir, eso está muy bien para las ciencias, ¿no? Que todo ocurre necesariamente de una manera determinada, entonces, pero para las organizaciones eso no funciona, ¿no? Y la otra cosa que me ha llamado también la atención, bueno, me han llamado muchas, en fin, he intentado ordenar alguna, es el tema de liderazgo colectivo, ¿no? Es decir, yo lo pondría versus un liderazgo individualista, ¿no? Es decir, que también se pone en entredicho el modelo individualista quizá de una economía más radical del libre mercado frente a un modelo en el que esto hay que sacarlo entre todos, ¿no? Esto no es cuestión de grandes mesías, ¿verdad? Que echan la organización para adelante, sino que son personas capaces de generar más liderazgo dentro de la organización. No se va solamente en la persona carismática de vértice, el hombre de vértice, el líder de la organización, sino que además es capaz de desarrollar otros liderazgos dentro de la propia organización, ¿no? Muy bien, pues a mí en esa línea me viene otra pregunta, ¿no? Y que va un poco a caballo de esta, ¿no? ¿Cuán importante piensas tú que es importante para un directivo, para el éxito de la organización, desarrollar un equipo potente de dirección y que sea capaz de ser permeable hacia abajo, ¿no? ¿Qué importancia le das tú por tu experiencia fuera? Yo mejor luego hablo un poco de la experiencia aquí local. Y por tanto, si esto reconfigura el papel del directivo, ¿no? El hombre de vértice, a mí me gusta hablar de hombre de vértice, una cosa que hablaba el fundador del IES de hace tiempo y que se habla en alguna otra escuela de negocio, porque es para hablar del CEO, del director general, del presidente, en fin, cada empresa se llama de una manera diferente y por eso el hombre de vértice zanja el tema, ¿no?
también se llama el líder de una organización, refiriéndose a ese hombre de vértice, pero el liderazgo tiene otras connotaciones más allá de ser el gestor de toda la gran organización, ¿no? Entonces, la pregunta sería esa, un poco, ¿qué papel predomina o debe predominar ahora en el director general, en el hombre de vértice, el líder, como queramos llamarlo, de las organizaciones, precisamente para conseguir que esas organizaciones sean más adaptativas a su entorno, por tanto, sepan leer mejor las verdades prácticas, es decir, lo que te ocurre en tu situación, y adaptarse a ellas rápidamente para ofrecer los productos y servicios que está demandando su mercado? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien. De alguna forma, yo he recogido, Pablo, que hablabas de la importancia que tiene del hombre de vértice en la organización de precisamente dedicar la mayor parte de su tiempo a ser capaz de escuchar el mercado para poder responder colectivamente con su equipo de dirección, es decir, dedicarse más a la estrategia y al medio y largo plazo, por así decirlo. Y para que ello sea posible, obviamente es necesario tener un equipo de dirección formado. Es importante que esté formado, sin duda. Toda la parte competencial, toda la parte que se estudia en las universidades y en las escuelas de negocios es fundamental, sin duda. También creo que es fundamental que ese hombre de vértice tenga cierto grado de autoconocimiento. Y esto es algo en lo que trabajamos precisamente en el programa de Leader Coach, ¿verdad? Porque eso abre muchas posibilidades. El que el propio hombre de vértice sea capaz de conocerse, de responderse a preguntas, por ejemplo, en cuanto a su identidad, quién soy, o en cuanto a su propósito vital, para qué estoy aquí, o cuál es el legado que quiero dejar. Desde esa nueva consciencia, la respuesta precisamente a estos retos del siglo XXI que comentábamos antes es completamente distinta. Y sobre todo porque además, fruto de ese autoconocimiento, vamos a aprender a utilizar habilidades y herramientas que van a complementar muy bien esas competencias que decíamos estudian en universidades y escuelas de negocios. Por lo tanto, creo que tiene mucho sentido el trabajar en autoconocimiento, autodesarrollo para poder, en tercer lugar y más importante todavía, ser un ejemplo de un tipo de liderazgo que quiero en mi cultura organizacional, ¿no? Un mentor natural de las personas que nos rodean, una persona que genera confianza. Hoy por hoy esto de la confianza que se toca muy de lado en muchos programas, cada vez lo consideramos más y más importante. En algunas empresas, en algunas industrias, en algunas culturas esto se llama ese espacio de seguridad psicológica, ¿verdad? El psychological safety, o el espacio seguro, el safe place, y tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, en la medida en la que yo me conozco, conozco a los demás, conozco cómo mejor me relaciono con los demás, estoy generando entornos de mayor confianza. Y esta es una pieza clave para poder precisamente, fruto de esa confianza, generar un equipo con un compromiso con la organización y con el hombre de vértice para querer estar involucrado en la respuesta a todos los retos que tenemos como organización. Y este es otro factor que no hemos mencionado antes, pero que está también muy encima de la mesa, y es, decíamos, ¿verdad?, desde un modelo más mecanicista a un modelo más antropológico, cada vez más vamos a un modelo más de empresa centrada en la persona, más humanista. Esto es fundamental, es fundamental. Y es fundamental también porque, como decíamos antes, porque la persona es la que al final, ¿no?, crea la organización, y a través de las personas es como creamos los resultados de la organización. Entonces no podemos dejar de lado al ser humano que trabaja con nosotros, y para eso es imprescindible que el señor, el hombre de vértice, tenga esa capacidad relacional. Y desde ahí poder construir con conversaciones, a través del diálogo, ¿verdad? A través de abrir esas conversaciones que a veces no se tienen, precisamente porque no hay un entorno de confianza. Nosotros a veces les llamamos, Pablo, te confieso, esto es muy particular, lo contamos en algunos cursos, no sé si en todos, pero en algunos lo contamos, conversaciones de doble candado, que son esas conversaciones de las que se sabe que no se puede hablar, y además se sabe que no se puede hablar de que no se puede hablar. ¿Sí? Doble candado. Entonces, eso es algo que hoy por hoy está siendo extremadamente nocivo en las organizaciones. Nos estamos dando cuenta, necesitamos romper esa cadena, y el líder de hoy quiere trabajar más en ese modelo más humanista, más generador de confianza, más ser ejemplo de.
y de lo que quiero precisamente, ¿verdad? Como modelo de liderazgo, modelo competencial o modelo de cultura corporativa y llevarlo hasta el último extremo más bajo de la organización, sin duda. Es decir, generar un equipo que resuene con ese modelo, de tal manera que yo me pueda dedicar, vuelvo al punto primero, ¿verdad?, a la parte más estratégica y a la parte más de medio y largo plazo. Esto ha sido un poco para abrir boca dentro de luego todo lo que podemos entrar a trabajar en cómo son los ingredientes del equipo, cómo son las dinámicas del equipo, cuál es la identidad del equipo, la misión, la visión, los valores, pero así a grosso modo este sería un poco un tema creo que central. Muy bien, o sea que aquí quedan 3 puntos básicos. Yo te voy haciendo la síntesis, pero que me parece también tremendamente importantes y esclarecedores, ¿no? El primero, dices, es el autoconocimiento, ¿no? La necesidad de autoconocimiento. Esto en términos así un poquito más sofisticados, en filosofía, Aristóteles, Tomás de Aquino, etcétera, le llaman desarrollar el intelecto agente, ¿no? Y el hábito innato de sindéresis. Son capas en el conocimiento que están por encima de la razón y que el principal objeto es uno mismo, ¿no? Es entenderse, ¿no? Es entender quién soy, tiene que ver con mi identidad, ¿verdad? Y esa identidad está conectada siempre a un para qué, que todo para qué en el ser humano es un para quién, porque, como dices en el tercer punto, somos relación, es la capacidad relacional, ¿no? Conocer, confianza y relación. Por tanto, de alguna manera, el saber quién soy tiene que ver con mi misión en la vida. Como diría Víctor Frank, la misión no se la inventa uno, tiene que descubrirla. Es descubrir para qué, ¿no? Porque yo no me he dado a mí mismo el ser. Por tanto, si no me da a mí mismo el ser, no me puedo poner yo a mí mismo una misión. Tendré que entender cuál es mi misión en la vida y cómo encaja la misión dentro de mi organización, ¿no? Cómo alineo mi misión en la empresa con mi misión personal, ¿no? De alguna forma no traicionando, por lo tanto, mi identidad, ¿no? Y hablabas, por lo tanto, de una persona que se conoce a sí mismo puede dar tener una cierta ejemplaridad y generar confianza, ¿no? Leonardo Polo decía, y me gusta mucho a mí citarle porque me parece que es un autor del siglo XX, del siglo XXI, que todavía es desconocido, pero que hace grandes aportaciones. Decía, el capital social básico por naturaleza, el más importante es la confianza. Sin confianza no hay organización, sin confianza no hay dirección. No puede haber dirección. Pero además eso pasa, si uno lo piensa fríamente, desde las relaciones más frías, que es Wall Street, mercado de capitales, hasta la relación matrimonial, que es la más íntima, donde más intimidad se transmite entre dos personas, ¿no? Entonces, con todos los estudios intermedios, da igual, sin confianza no se puede invertir en bolsa ni comprar en bolsa, y no se puede uno ni casarse, ni puede tener amistad, ni puede tener otro tipo de relación. Y en esa línea también, Leonardo Polo decía que el ser humano es un ser coexistente, doblemente coexistente, ¿no? Hacia su creador y hacia otras personas, ¿no? Esa apertura a otras personas. Y eso es lo que a mí me ha llevado a conectar la tercera propuesta tuya, que es la capacidad de relacionarse en el hombre de vértice. Por eso recuperar ese humanismo, ¿no? En que la empresa, por lógica, si el origen de la empresa es el hombre, el ser humano, el fin de la economía no puede ser la economía en sí misma, tiene que ser el ser humano. Por lo tanto, el humanismo no puede ser de otra manera, no puede ser dentro de la empresa, ¿no? Y eso es rescatar la capacidad de relacionarse y la capacidad, por lo tanto, de concretando, tener conversaciones, ¿no? Ser capaz de mantener conversaciones bajo una base de confianza, bajo un autoconocimiento que ayude a destapar pues, lo mejor del equipo, sus capacidades de acción y, por tanto, este director, este hombre o mujer de vértice, cuando hablamos de hombre y mujer de vértice, pues sea capaz también de proyectar la empresa a más a largo plazo, que es el papel fundamental de esa posición, ¿no? La labor de síntesis y la capacidad de filtrar a largo plazo. En esta línea, perdona, otra pregunta aquí a bocajarro que te hago, Gerardo. En esta línea que estás planteando, hoy se habla mucho de líder coach, ¿no? Entonces, líder por un lado, la palabra líder por un lado es una palabra que yo tengo una especie de relación ambivalente,
relación ambivalente porque por un lado me gusta más que gestor. Me parece que el término gestor es reduccionista, porque se gestionan recursos, ¿no? Pero no se gestionan personas, si no las reduces a puro objeto, ¿no? Entonces se lidera, no se dirigen personas y por tanto el término líder me parece que ahí cobra sentido, pero también le tengo un poco de manía porque se utiliza para todo, ¿no? Entonces es la palabra más manoseada que hay, ¿no? Uno mete la palabra líder en Google y es de las palabras que más buscadas dentro de este buscador, ¿no? Pero entonces, ¿qué es para ti el líder? ¿Qué tiene que ver esto de líder coach? Es algo que hablamos mucho en las escuelas de negocio. De hecho, en IDADE tenemos un programa que se llama IDADE Líder Coach. ¿Qué relación tiene qué es el líder y qué es el coaching, perdón, y qué relación tienen ambas, ¿no? Porque parece que están como fuera de contexto. Yo siempre que he oído hablar de coaching, el coaching es un señor, ¿no? Que viene por ahí, le llama a la empresa y hace coaching a alguien, si es coaching ejecutivo, o le llama a uno para su vida, si es coaching live. ¿Cómo se encaja eso dentro de una organización que además buscan eficacia, ¿no? Bueno, me has hecho varias preguntas, también voy a sintetizar de alguna manera. Perdona, sí. No, y es que maravilloso porque estás conectando dos mundos maravillosos, el mundo del liderazgo y el mundo del coaching, ¿verdad? Que están ya per se bastante ligados, especialmente en los albores de este siglo XXI. Entonces voy a intentar hacer el ejercicio de conectarlos también los tres y darte algún tipo de respuesta en base a la experiencia que podemos tener después también de muchos años en la empresa y ahora más observando distintas empresas, distintas culturas, distintos liderazgos y también yo creo que con un aprendizaje maravilloso desde fuera de la empresa, ¿no? Entonces, como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo, liderazgo tiene mucho que ver con algo de lo que muchos hablan, pero pocos entendemos en la práctica, ¿verdad? En la realidad. Ahora bien, si a cualquiera de nosotros nos hacen la pregunta, bueno, ¿quién es ese jefe? Porque la pregunta se suele plantear como jefe más que como líder, pero bueno, jefe o líder del que siempre te vas a acordar, ¿no? Por algo que hizo contigo. Ahí sí que podemos empezar ya a, digamos, desmenuzar ciertos ingredientes que tiene ese líder, ¿sí? Entonces, para mí, tiene mucho que ver el liderazgo con una forma de expresarse, de expresión del ser humano, que tiene mucha relación con inspirar, tiene mucha relación con ser ejemplo, tiene mucha relación con ser coherente, con generar confianza que decíamos antes. También una persona con mucha capacidad de crear y cultivar las relaciones necesarias precisamente para generar los resultados que quiero generar, ¿no? Entonces, hay algunos autores que hablan también del líder como la persona que es capaz de generar una visión muy inspiradora, que involucra a muchos, contarla, transmitirla y generar alineamiento y facilitar la ejecución para alcanzarla. 3 ingredientes muy sencillitos. Generar una visión inspiradora, generar alineamiento para alcanzarla entre todas las partes involucradas, los grupos de interés, los stakeholders, y, por supuesto, facilitar la ejecución para poder alcanzarla. Ahora bien, yo también creo que hay otras cualidades, especialmente conectándolas con los retos de los que hablábamos antes, el líder de hoy necesita ser capaz de equilibrar de manera exquisita ciertas polaridades, ¿no? Y se habla de la gestión de polaridades, lo trabajamos también en otro programa de liderazgo sistémico. Por ejemplo, la polaridad tradicional entre tarea y relaciones. Hoy, hasta hace muy poco, todavía en muchas organizaciones, los líderes que están en lo alto de la organización son líderes fundamentalmente orientados a la tarea. Muchos de ellos no dejan de lado las relaciones, pero otros sí lo hacen a cambio de conseguir los resultados, conseguir los objetivos que nos plantea la organización, ¿verdad? Entonces, es como prioritario la tarea y estamos viviendo esa involución también hacia dar más peso a la relación, dar más peso a la parte humanista, centrar la organización y la dirección de la organización en la persona o las personas. Y luego también al final el liderazgo se puede resumir como un conjunto de habilidades y comportamientos que nos permiten alcanzar lo que queremos crear, alcanzar un reto, alcanzar un objetivo o bueno, pues cualquier tipo de planteamiento que nos hagamos como seres humanos. Por lo tanto, para mí el liderazgo, como decía al principio, no es solamente una posición en una jerarquía organizacional, es una manera de expresarte en la vida, es una manera de vivir donde, bueno, pues tienes unas competencias que aprendes, ¿verdad? Y que tienen que ver mucho con aptitudes y que te llevan a comportamientos, tienes unas habilidades, potenciando cada vez más las habilidades
más soft, ¿verdad? Más habilidades relacionales, la empatía, la inteligencia interpersonal, ¿verdad? La gestión de las emociones, la capacidad de comunicación, la capacidad de relación. Y también otro ingrediente fundamental que para mí es el estado de ser. Es esa consciencia de quién estoy siendo cuando estoy haciendo esto, cuando estoy tomando una decisión, cuando estoy emprendiendo una acción o cuando me estoy relacionando con alguien. ¿Quién estoy siendo cuando estoy haciendo eso? Este trabajo en el ser tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿verdad? De ese autoconocimiento para ese autodesarrollo. Si no sé quién soy, difícilmente voy a saber quién estoy siendo cuando estoy haciendo algo. Y esto cambia mucho la película, cambia mucho el prisma, ¿no? Y antes de ir a conectarlo con el liderazgo, quiero decir algo más. Hay una característica muy peculiar de los líderes que también es poco conocida, pero que si lo pensamos bien, lo podemos observar en la mayoría de los líderes con los que hemos trabajado. Y es que los líderes tienen una brecha muy pequeña, casi diría que cero en muchos casos, entre su intención y su impacto. Es decir, entre lo que pretenden conseguir cuando toman una decisión o emprenden una acción y lo que realmente consiguen, el impacto que tienen en la audiencia o en los grupos de interés correspondientes, ¿sí? Entonces, nos podríamos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿En qué medida estamos siendo líderes? Para ser muy prácticos. Oye, ¿en qué medida coincide mi intención con mi impacto? Y mira, pues yo quería hablar con mi mujer el otro día y resulta que mi intención era tal y al final la conversación acabó en otro lado, completamente distinto. O tuve una reunión con el Consejo de Administración, mi planteamiento de este tema tenía esta intención y acabó en una derivada completamente distinta. Entonces, si nuestro impacto no coincide con nuestra intención, quizá todavía tenemos una capacidad de mejora en nuestro liderazgo. Ahora bien, cuando hablamos de líder coach, que era otra pregunta que me hacías, Pablo, por ir avanzando, el líder coach fundamentalmente lo que tiene son estos ingredientes de líder que hemos comentado ahora, junto con una serie de habilidades y de herramientas del mundo del coaching que le permiten ser todavía un mejor líder. Por ejemplo, un líder que tiene muy bien entrenado y desarrollada su capacidad de escuchar podrá hacer planteamientos y propuestas mucho más resonantes con las personas con las que se relaciona, porque está escuchando y está construyendo sobre lo que dice, no está pensando en él mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a transmitir lo que quiero transmitir? O sí, tú di lo que quieras, pero yo sé lo que te tengo que decir y te voy a convencer. La capacidad de escucha es fundamental, pero no solo la capacidad de escucha, que llamamos la escucha activa, también las preguntas efectivas, las preguntas abiertas, la capacidad también de leer las dinámicas del equipo. Por ejemplo, las personas del equipo que normalmente hacen propuestas, las personas del equipo que normalmente se mueven en una dinámica de cuestionar, que también sirve para aterrizar, ¿verdad? En sesiones de brainstorming, pues de lluvia de ideas, ¿verdad? Pues aterrizar las cosas y hacerlas prácticas. O los que apoyan incondicionalmente las ideas. Entonces, observar esas dinámicas en el equipo, cómo juegan y qué necesito en cada momento, es, imagínate que te plantean hacer un trabajo de orientación en la montaña, ¿verdad? Y tienes que manejarte ahí de día y de noche sin saber dónde estás, te subes a lo alto de un pico para poder orientarte. Y ahora imagínate que además de eso, te han enseñado a cómo orientarte, te dan una linterna y te dan una brújula. El trabajo de llegar a tu destino es completamente distinto, eres mucho más eficiente. Entonces, al final, el líder coach es ese líder que tiene esos ingredientes de líder y que se apoya en herramientas y en actitudes y formas de trabajar del coach que le ayudan a ser un mejor líder. Básicamente es eso. Y yo creo que me has hecho alguna pregunta final que ahora ya la he dejado de lado. Si quieres la volvemos a plantear y la dialogamos. Sí, vamos a ir desglosándola, ¿no? Déjame que yo comenta una cosa que también me ha llamado la atención de esta parte, ¿no? Que has dicho, ¿no? Que es, bueno, en fin, un poco, ¿qué es esto del líder, no? Entonces, has hecho dos aproximaciones al liderazgo. Una es la persona que es capaz de trasladar la visión, alinear a la gente y llevarlo a la ejecución. Las cosas. Has hablado también de la persona que tiene pequeñita la brecha entre la intención y el impacto. Y me has sugerido cosas, ¿no? Yo tengo otras aproximaciones así que se me ocurrían sobre la marcha. Sobre el liderazgo, ¿no? Que me da la sensación de que hay como tres grandes enfoques en la ideografía, cuando se habla, que es, pues como decía antes, el líder como el vértice de la organización, haciendo referencia al hombre de vértice, es una. La otra es el líder, es el directivo, cuando hablamos del directivo enfocado a la persona, entonces llamamos líder,
Curso de liderazgo, bueno, es un mundo que está enfocado no en el manejo de la operación, no en el manejo de las finanzas, de la cuenta de resultados, activo, pasivo, etcétera, sino que está focalizado en la persona. Y la otra, en el sentido de esta distinción romana entre la potestas y la autoritas, haciéndose referirse a que el líder es aquello que los demás te atribuyen, ¿no? No son atributos que lo tengas, sino que los demás te atribuyen y te siguen porque de alguna forma piensan que es la persona adecuada para esa posición y para dirigirlos, ¿no? Porque sabes, la autoridad es basada en que de alguna forma sabes tu oficio, sabes cómo dirigir y es adecuado, ¿no? En la gente y evidentemente en la confianza que has vuelto a sacar, ¿no? La importancia de la confianza, ¿no? Manolo Alcázar, un profesor mío del PAT de Perú, de la Universidad de Piura, y buen amigo, le gusta decir, como también decía otro buen amigo mío, que en paz descanse, que fue mi maestro Pablo Carreño, me gustaba hablar de ver si la gente puede, sabe o quiere, ¿no? Entonces, con el tema de la confianza, él decía, la confianza no es blanco y negro, hay grados, y luego la confianza no solamente es en un aspecto, sino por lo menos en 3 aspectos, ¿no? Yo confío en que tú puedes y que sabes y que quieres, ¿no? En el ámbito del querer es el ámbito de que no vas a caer mi mal, vas a caer mi bien, ¿vale? Pero yo sé que mi madre me quiere mucho, pero no confío en ella manejando un carro, ¿no? Porque no sabe manejar, ¿no? Entonces, cuidado porque no sabe, ¿eh? Quiere mi bien, pero si le doy el volante nos matamos, ¿no? O viceversa. Alguien que sí, que sabe manejar muy bien, pero que lo que quiere es en la primera de cambio que me choque, sobre todo la parte del conductor, que es donde estoy yo, para acabar conmigo, ¿no? Tanto la confianza tiene varios matices, ¿no? Y me ha llamado la atención también esa gestión has hablado de liderazgo sistémico, a lo mejor no sé si luego dará tiempo a comentar alguna cosa, aunque sea sucinta. Has hablado de que dentro del liderazgo sistémico también hay temas que es la gestión de polaridades, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas entre tarea y relación, entre trabajo y relación, que podrá ser entre tarea y persona, ¿verdad? Sí, eso es. Y aquí no puedo más que mencionar la palabra del fundador del IPADE, Carlos Llano, empresario, fundador, profesor, que le decía a los altos directivos en sus clases, le decía, preocuparos más de las personas que tienen que hacer las tareas que de las tareas que tienen que hacer las personas. En el convencimiento de que dirigir es estar pendiente de la gente para que como consecuencia hagan mejor su trabajo, ¿no? Pero no buscar el atajar a la persona para estar otra vez en control, para estar otra vez en que si la tarea sale o no sale, sino que hay que saber desarrollar a las personas para poder aumentar la capacidad de acción del equipo y de la organización, ¿no? A mí ahora bueno, ya se ha hablado de algunas competencias también, ¿no? Ya ha sido uniendo el líder coach, ya se ha empezado a hablar de algunas competencias como la capacidad de escucha, de hacer preguntas efectivas, de leer de las dinámicas del equipo. Y mi pregunta es, o vamos a meternos si quieres luego ya nos metemos por ahí. ¿El coaching es una herramienta válida para el directivo? ¿Es una herramienta que le ayuda a desarrollar a esos colaboradores? Si no, ¿hay moda? ¿No hay moda? ¿Hay algo que sí que se va a quedar? ¿Hay algo que no, que será efímero? Y no sé si la podrás conectar con algunas escuelas, y sobre todo con la escuela que yo sé que tú sigues, y que yo también sigo, que es a lo mejor no es tan conocida como otras, pero me parece que es mucho más completa, que es el coaching dialógico, ¿no? Que tú que has trabajado y has colaborado con instituciones académicas de prestigio, como es la Universidad Francisco de Vitoria, en el IDI, el Instituto de Desarrollo Directivo Integral, que es donde ellos han ido desarrollando este coaching bajo el amparo de la gente que está en el ámbito de la acción empresarial y al mismo tiempo desde la academia, dando rigor, profundidad y practicidad a un coaching que me parece que tiene una antropología muy potente, no problemática, ¿no? No sé qué nos puedes decir sobre esto, Gerardo. Bueno, Otra vez te he hecho un montón de preguntas, perdona. Sí, no, lo conoces muy bien, Pablo. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, yo me siento muy vinculado a un modelo de coaching concreto, que es el modelo de coaching dialógico, donde precisamente nos centramos en el trabajo en la persona y en el ser relacional, y en esa dimensión relacional del ser. Dando un paso atrás pequeño,
el coaching como tal, pues no es más que un modelo de acompañamiento que pretende que el cliente consiga alcanzar sus retos y maximizar su potencial, siguiendo el método socrático, el método mayéutico, ¿verdad? Fundamentalmente basado en la pregunta. Y sinceramente, y en mi experiencia en estos 12 años ya trabajando como coach con directivos y con equipos, yo creo que es una herramienta muy válida y muy efectiva, ¿no? De hecho, hasta ahora se ha utilizado mucho el rol del mentor, por ejemplo, ¿verdad? Cuando trabajamos a nivel individual, o el rol del consultor, ¿verdad? Para decirnos qué es lo que podemos hacer ante un reto, un problema. Em, y del mismo modo que el mentor te acompaña desde su sabiduría, su experiencia, el haber vivido esa experiencia, el coach te acompaña también. Yo creo que el trabajo de acompañamiento en las personas, precisamente para ese autoconocimiento y autodesarrollo que decíamos antes, sigue siendo fundamental. Pues te acompaña sin darte ningún consejo, sin darte ninguna sugerencia, en la medida de lo posible, y sí haciéndote preguntas precisamente que lo que pretenden es ampliar conciencia, es decir, ampliar tu mirada, la mirada que le estás poniendo a cómo darle solución a un reto. Entonces, cuando amplías conciencia, amplías mirada, tienes más opciones, y cuando tienes más opciones, pues se te plantea la precisamente opción de elegir qué opción, ¿verdad? Para poder trabajar el reto. Entonces buscamos retar también ahí al directivo para que elija una opción que no sea la que ha probado hasta ahora, porque si seguimos probando lo mismo conseguiremos los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, probando nuevas opciones con un compromiso, con una acción concreta, vamos trabajando en distintos escenarios que no son los mismos con los que habríamos enfrentado el reto si no tendríamos un acompañante, como es el coach. Entonces, al final, el coach pretende profundizar en la reflexión para ampliar la consciencia y ampliar las opciones y generar responsabilidad y compromiso con una acción concreta fruto de esa reflexión previa. Y claro, hay escuelas distintas de coaching. El coaching viene fundamentalmente del mundo del deporte, y también lo conecto con tu planteamiento que hacías. Es verdad que es una moda, es verdad que hoy se le llama coach a muchos tipos de trabajos, pues el coach de la voz, ¿verdad? Aparte del coach deportivo, el coach entrenador, ¿verdad? Que se le conoce en nuestro idioma también. El coach de vida, el coach de la salud, o sea, hay muchos tipos al final de... Entonces está como muy manoseada la palabra, ¿verdad? Y a veces utilizo un término que no quiero utilizar aquí, pero sí, nos vamos a entender si decimos que está muy manoseada, y entonces hace que pierda el valor y que pierda realmente la esencia de la palabra. Pero muy resumidamente es un modelo de acompañamiento, yo creo que muy válido precisamente para el líder de hoy, para poder responder a los retos de los que hablábamos antes. Entonces, escuelas muy orientadas al mundo del deporte, muy anglosajonas, muy pragmáticas, que al final lo que trabajan es, ¿cuál es tu objetivo? Trabajan el modelo GROW, en su acrónimo en inglés, G-R-O-W, la G de objetivo, el goal, ¿verdad? Vamos a explorar qué es lo que quieres, el futuro, ¿sí? Luego vamos a trabajar en la realidad actual, la R de realidad actual, el presente. Luego vamos a trabajar las opciones, la O de opciones, ¿verdad? El puente que nos puede unir presente y futuro. Y luego la W, esa voluntad, ese willingness, esa voluntad, ese compromiso de trabajar en una acción concreta. Es un modelo muy práctico. Luego hay otras escuelas que se fundamentan más, por ejemplo, en la ontología del lenguaje, ¿no? Y la Escuela Europea de Coaching, por ejemplo, trabaja mucho en la ontología del lenguaje, que es un modelo de Rafael Echeverría inspirado en una concepción de la realidad propuesta inicialmente por Nietzsche, por cierto, y que busca romper con la ontología metafísica tradicional occidental y avanzar hacia una ontología de carácter que será existencial, que será también más lingüística, más hermenéutica. Entonces, se da mucha importancia al lenguaje y a lo que las palabras tienen. Son escuelas, en mi humilde opinión, que aportan mucho valor y también que quizá no tienen esa fundamentación, como tú muy bien decías, antropológica, esa fundamentación en un modelo como puede ser el dialógico, en una filosofía, en una psicología, además de en unos modelos de coaching concretos. Entonces, para mí el coaching dialógico precisamente es la opción elegida porque tiene en cuenta la persona, tiene en cuenta toda esta parte de fundamentación antropológica y tiene en cuenta precisamente ese modelo dialógico. Hoy todavía vive uno de los filósofos exponentes de este pensamiento dialógico en España, que es Alfonso López Quintás, que conoces, junto con otros autores, no solo él, ¿verdad? Como Martin Buber, que es más conocido, o Gabriel Marcel, o Romano Guardini, o incluso Víctor Frankl, ¿no? Que mencionábamos antes. Entonces,
se aporta una visión del hombre como alguien que se desarrolla construyendo relaciones que llamamos relaciones de encuentro. Y el encuentro es con uno mismo, vuelvo al tema de antes del autoconocimiento y del autodesarrollo, el encuentro con los demás, y precisamente lo conecto con el título de este webinar, ¿verdad? Dirigiendo, gestionando relaciones, cómo nos relacionamos, cómo nos encontramos con los demás. Y por último también el encuentro con la misma realidad, que de una manera o de otra nos interpela, ¿verdad? En cada momento. Entonces el diálogo nos constituye como personas. Entonces es importante el que el hombre sea capaz de relacionarse con su realidad de manera que pueda conseguir precisamente esos retos y afrontar esos retos de los que hablábamos al principio. Entonces, yo creo sinceramente que las herramientas del coaching, es decir, las herramientas que utiliza el coach en su acompañamiento al directivo, le sirven de mucho al directivo, y a veces las propias sesiones de coaching son sesiones de coaching y de mentoring porque el directivo quiere aprender esas herramientas, ¿verdad? Y ponerlas en juego en su equipo. A veces nos pregunta, bueno, pero mañana entonces a las 9 de la mañana que tengo la reunión con mi jefe, ¿qué le digo? ¿No? Tú te tienes que callar la boca, ¿verdad? Estás en modo pregunta, en modo socrático, y a la vez, claro, pues celebras esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo y te conviertes en mentor. Y entonces acompañas a la persona, sea vía, pues eso, ¿no? Mentoría o vía coaching. Entonces, yo creo que sí que es una moda, volviendo a la pregunta, Pablo, sí que pues está muy manoseada la palabra, y a la vez sí que creo que aporta mucho valor y que cada vez está más encima de la mesa, y a diferencia de años anteriores, y termino aquí, más encima de la mesa para desarrollar al directivo y no tanto encima de la mesa para tomar decisiones de contratación, de promoción o de despido. No, más desarrollo del liderazgo, desarrollo del líder y de la cultura que quiero en esta organización. Bueno, la verdad es que... Podría hablar infinito de esto porque me No. apasiona, como sabes. Y además es que, Gerardo, vamos a ver, los que nos están escuchando, pues efectivamente nosotros nos conocemos hace tiempo, pero en el fondo tampoco nos da mucho tiempo a hablar tranquilamente de muchas cosas porque estamos siempre a mata caballo, trabajando, dando clases, y no hay tiempo tal. Y yo estoy disfrutando contigo de la conversación, y además, vamos, cada vez compro más el muñeco, porque has mencionado en esta etapa última sobre la escuela de coaching, cuando hablabas de coaching dialógico, has hablado de toda una serie de escuela personalista muy importante en el siglo entre guerras, y en el siglo XX, como es el judío, ¿cómo era? Buber, como es Marcel, como es Quintás, como es Guardini, ¿no? Bueno, López Quintás le conozco personalmente, tuve la suerte de conocerle, y por supuesto a Guardini y a Marcel de Buber no, pero son grandes autores que alguno recoge dentro del personalismo, por lo cual lo que me está hablando es de una gran fundamentación, de una gran escuela de antropología filosófica muy seria y muy potente detrás, ¿no? Y por supuesto, pues claro, que también tiene cosas muy importantes el coaching anglosajón, Grow. El ontológico también podríamos ponerlo dentro del anglosajón, aunque es más europeo, aunque nace en Chile, con Rafael Echevarría, pero sin embargo, la filosofía que hay de abajo es filosofía analítica, ¿no? La filosofía analítica es muy de corte anglosajón también, pero también muy interesante, ¿no? Son propuestas interesantes. Personalmente creo que lo que tú mencionas tiene una visión más completa, menos sesgada del ser humano y por lo tanto más eficaz, ¿no? Me interesa mucho lo de ampliar la mirada, ¿no? Y yo, para hacerte ya las últimas preguntas, porque el tiempo se nos está yendo, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que yo definiría, oye, ¿qué es esto del coaching? Pues el titular, si hubiera que hacer un titular en un periódico, ¿qué es esto del coaching? Pues Gerardo Gómez dice que es el acompañamiento socrático dirigido al ser y la relación de la persona, ¿no? Algo así, ¿no? Sería, ¿no? Muy bien. Con lo que has dicho, me ha gustado mucho el Te podrías acompañamiento dedicar al socrático. periodismo, Pablo, perdona. No, que va. Entonces, ese titular me ha gustado mucho, ¿verdad? Hemos visto las escuelas, hemos visto esa escuela. Muy bien, para terminar, ¿qué 4 consejos le darías a alguien que quiere desarrollar estas competencias de coaching tan necesarias en el siglo XXI para manejar entornos de incertidumbre, para manejar un personal en el que cada vez es más difícil de retener
para poder tener alineado eso con la organización y poder tener organizaciones sostenibles, ¿verdad? En el tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo tiene que desarrollar? ¿Qué herramientas de coaching son esenciales? Podemos hablar de herramientas o podemos hablar de actitudes o hablar de competencias que hemos hablado de alguna otra, ¿no? Pero sí me interesa mucho cuando hablas el tema de ampliar la mirada y los retos que le plantea en cuanto a que me ha parecido ampliar la mirada para un directivo es tener más capacidad para decidir y el compromiso con la acción, ¿no? Al final hablamos de acción directiva, no hablamos de teoría de la dirección, no hablamos de acción directiva, ¿verdad? Por lo tanto, cómo ese acompañamiento no es un acompañamiento solamente para hablar de flores y campos, sino generar conversaciones que ayuden a la persona a tener una visión más amplia. Esto, cuando hablamos ya de temas de ética, en las escuelas de negocio, en el IES, hay profesores como mi querido profesor y amigo Joan Frontrodoma, que habla un poco de la creatividad en la toma de decisiones éticas, ¿no? Cuando parece que solamente hay dos alternativas y una es quiebro la empresa, la otra es cometo un acto no ético, pago un dinero a quien sea para poder operar. Es decir, vamos a mirar más creativamente porque siempre hay más opciones. A ver qué podemos hacer. Y eso, bueno, pues me recuerda también lo de ampliar mi capacidad de mirada, ¿no? Que eso es dialógico, que eso se consigue en una conversación. Yo ahora tengo experiencia de todo esto que es el IDADE Leader Coach, que es una escuela de negocio aquí en República Dominicana, que quiere ayudar mucho a la alta dirección. Y dirigiendo la empresa, pues me voy dando cuenta, ¿no? Cómo efectivamente necesito tener a alguien con el que hablar. Pero cuando uno está demasiado tiempo pensando, llega un momento en el que no está pensando. Está en la lavadora, dando vueltas a la ropa. Pero eso no llega a ningún lado. Entonces necesitas a alguien con que confrontar un frontón, ¿no? Pensamiento es dialógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitudes quizá, a lo mejor una competencia, una actitud, una competencia y una herramienta, por ejemplo? Y con eso podemos acabar y ver si hay algunas preguntas que quieran formularnos los que nos están oyendo, ¿no? Muy bien. Actitud, competencia y herramienta, me preguntas. Mira, actitud, y además lo hemos mencionado de alguna manera y Viktor Frankl es un ejemplo de ello y es una de las actitudes fundamentales del modelo dialógico. Con independencia de que tengamos un coach dialógico y hagamos coaching dialógico, y le llamamos el asombro, que tiene que ver mucho con la curiosidad, es decir, con la capacidad de asombrarnos por la realidad que nos interpela. Porque en la medida en la que yo estoy abierto a asombrarme, me estoy liberando de prejuicios. Y eso hace que no le dé vueltas a la lavadora, como tú decías antes, constantemente con mis prejuicios y que tenga más posibilidades de permeabilidad para encontrar otras opciones. Porque si la realidad me está interpelando de esta manera, quizá necesito ver algo y aprender algo que todavía no estoy viendo. Pero si no estoy abierto a aprender, porque ya lo he aprendido todo, ya lo sé todo, pues obviamente esa capacidad de asombro se ve reducida y por lo tanto la capacidad de responder al reto, a la realidad que me interpela, se ve muy limitada, ¿sí? Entonces, lo primero que diría también aquí como sugerencia es que si alguien desde luego quiere crecer como líder, diría, desde luego, lo primero que tiene que hacer es comprometerse profundamente y seriamente con su autodesarrollo y con el autoliderazgo, porque fruto del autoconocimiento y el autodesarrollo viene el autoliderazgo. Luego una competencia, me comentabas, ¿no? Yo creo que hoy, quizás me voy a reiterar con esto, pero es tanto esa capacidad de hacer preguntas oportunas, en un ambiente oportuno y en un momento oportuno, con las personas oportunas, creo que es algo que ayuda mucho a las organizaciones a tomar decisiones y a tomar decisiones acertadas de manera colectiva y volvemos a la importancia del liderazgo colectivo en el mundo de hoy. Entonces yo me quedaría con esa capacidad de escucha para empatizar y esa capacidad de hacer preguntas precisamente en el momento adecuado con las personas adecuadas para poder encontrar soluciones. Y luego me hablabas de alguna herramienta. Mira, una de las herramientas que cada vez más quieren trabajar los líderes porque le ven el valor que tiene y trabajamos con ellos cuando trabajamos en coaching de equipos, precisamente ese programa también que me gustaría ¿no? volver a hablar de él en algún momento si quieres, que es el liderazgo sistémico que mencionabas al principio, es una herramienta, por ejemplo,
que nos permite hacer una evaluación, como hemos hecho siempre, ¿verdad? ¿No? De coste-beneficio, bueno, una evaluación de coste-beneficio, pero le llamamos las 5 estancias. Entonces pasamos primero por el presente en términos de costes, es decir, cuánto me cuesta mantenerme como estoy. Luego nos vamos al futuro, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de alcanzar ese futuro, de tomando esta decisión, qué beneficios tengo? Luego volvemos al presente, lo estoy haciendo de manera muy resumida, ¿no? Volvemos al presente, pero ahora ya hablamos de coste, hablamos de cuáles son los beneficios de mantenerme sin tomar ninguna decisión o sin tomar esa decisión, porque efectivamente si a veces nos cuesta, encontramos obstáculos en tomar una decisión es porque hay beneficios en mantenernos en el presente, ¿verdad? Y por último nos vamos también a los costes del futuro. Y cuando hemos hecho esas 4 estancias, esas 4 ventanas, 4 estancias, nos ponemos en una metaposición, nos separamos y observamos las 4 respuestas que hemos encontrado, coste-beneficio en presente y coste-beneficio en futuro. Y desde ahí tenemos mucha más capacidad para tomar una decisión, como tú decías antes, sin duda con una ampliación de mirada. Esta podría ser una herramienta muy útil que complementa, ¿verdad?, las herramientas de, por ejemplo, análisis de coste-beneficio que estudiamos en una escuela de negocios. No, magnífico, magnífico. Y además lo que se trata como es de ampliar la mirada, es ir a un nivel superior del conocer humano y eso no se llega bajo un método tradicional, sino que el tema de las 5 estancias ayuda a ampliar esa mirada intelectual más allá de la propia razón práctica. Me parece tremendamente interesante. Por lo tanto, ya resumiendo, me he quedado además lo tomo como consejo, lo de capacidad de asombro, para salir de la lavadora, para salir de esos prejuicios los que dice, uno se queda enganchado diciendo de aquí no puedo salir. Entonces ser capaz de ampliar esa mirada con una mirada de asombro, que es la mirada de los filósofos, por otro lado. Recuperar la mirada de asombro. El compromiso con el autodesarrollo, por aquello de que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo quiero ser capaz de desarrollar, tengo que desarrollarme yo primero, tengo que ir en primer lugar. Y luego la competencia, el arte de saber hacer esas preguntas, pero con esa oportunidad que has resaltado varias veces, ¿no? De momento oportuno, ¿no? Y por último, la herramienta de la evaluación coste-beneficio entre las 5 estancias. Pues con eso y cerrando con el título que podemos darle o renombrar a este webinar que hemos hecho, ¿verdad? Que el webinar era dirigir gestionando relaciones. Pues me gustaría terminar con ese nuevo título, ¿verdad? Que has acuñado, que es ¿qué es el coaching? ¿Qué es el líder? ¿Qué es el líder coach? Pues aquel que acompaña a la persona de manera socrática, buscando el crecimiento del ser, la persona, la relación. Por tanto, con una mirada mucho más amplia que la simple ejecución de un plan, el simple compromiso con la acción, porque no hay acción si no hay un ser previo, ¿no? Por tanto, hay que trabajar el ser para que la acción esté coordinada. Pues, dicho esto, no sé si parte del equipo de IDADE, Rosemary, Wanda, Andrea, tenéis por ahí algunas preguntas que ha habido. Sí, Rosemary. ¿Hay alguna pregunta que hayan tenido? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Hola. Nosotros te escuchamos, Rosemary, te escuchamos. Bien, solamente quería saber eso, si me escuchaban por allá. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ambos profesores. Excelente exposición de ustedes, un tema demasiado interesante y muy de vanguardia, pero de todos los tiempos. Y sobre todo que nos da mucha luz a todo lo que en algún momento tenemos que quizás desarrollar un equipo, desarrollar un proyecto, ver esa mirada interna, porque esa mirada interna que tenemos que tener nosotros en pos de desarrollar a otros, porque muchas veces decimos, bueno, tú tienes que hacer, y tú tienes que decir, tú tienes que... Pero esa mirada que tenemos que tener, qué sé yo, cada quien en su puesto de trabajo, nos cuesta muchísimo, digo yo, y por ahí va mi primera pregunta,
yo anoté muchísimas cosas que me fueron llegando en el chat particular de otras personas que están conectadas, pero que a lo mejor no se animaron a escribir. Es muy difícil formar a otras personas, ser un líder. Entonces muchas veces tenemos puestos de trabajo de dirección y nos cuesta que nos sigan. A veces nos guiamos de otros, a veces nos aliamos con otras personas, pero tenemos ese puesto de dirección, más no somos un líder. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros eso? O sea, ¿cómo nosotros llegamos a tener ese puesto de liderazgo dentro de una organización donde ya en papeles yo soy una directora o yo soy un vicepresidente? Muy bien. Gerardo, no sé si quieres contestar tú. Bueno, si quieres yo lo intento también, ya sabes, dando nuestra humilde opinión, ¿verdad? Mi humilde opinión. Sí, porque yo creo que precisamente en ese trabajo de autoconocimiento vas desarrollando mucho la autocompasión, porque al final somos personas con los pies de barro y precisamente esa autocompasión te permite desarrollar la compasión, ¿verdad? Y entender al otro como otro ser humano con el que te relacionas y con el que quieres construir algo, y que los dos en cualquier momento nos podemos equivocar. Entonces, la primera reflexión que me venía precisamente está ligada a lo que comentaba antes Pablo, que tiene que ver con el autoritas y el potestas, ¿verdad? El potestas pues tiene más que ver con la posición, ¿verdad?, que se me da en la jerarquía, ¿verdad? ¿No? Y que de alguna manera yo quiero poner encima de la mesa y controlar, ¿no? Y hacer que me sigan. Y cuando yo estoy en hacer que me sigan, estoy más en potestas que en liderazgo, que en autoritas, ¿verdad? Sí. Cuando el líder se da cuenta de que tiene seguidores, porque es capaz de crear una visión inspiradora, como decíamos antes, es capaz de generar alineamiento y es capaz de acompañar y relacionarse con los demás para que crezcan y puedan construir juntos ese plan, esa estrategia para alcanzar esa visión. Entonces es cuando te das cuenta realmente de que lo quieras o no estás siendo líder, con lo cual fíjate qué diferencia de película tan bonita, ¿no? Yo quiero ser el líder, pero soy el jefe y no lo consigo y nadie me sigue, o incluso sin pretender ser nadie, porque soy de barro, ¿verdad? Con mucha autocompasión y compasión, me relaciono de manera que quizá a veces pues hasta consigo inspirar, ¿no? Y quizá a veces hasta consigo crear una visión con los demás que queremos llevar a cabo juntos. Y esta yo creo que es la diferencia fundamental. Y tiene mucho que ver también con lo que decíamos antes de intención, impacto, para mí, y me paro aquí. Cuando mi intención es ser líder como sea, estoy trabajando más desde un modo reactivo que llamamos un liderazgo reactivo, es decir, un liderazgo basado en el miedo a dejar de ser, a perder mi identidad porque no soy un líder, ¿no? O porque no me dan ese rango de líder. Cuando en cambio tengo una intención más de crear lo que importa, con independencia de mí, soy un líder al servicio, con independencia de mí, yo quiero crear esto para la organización, quiero crear esto para el equipo, quiero crear esto para la sociedad, quiero crear esto para el mundo. Cuando estoy más ahí, no me importa ser líder o no, porque lo que importa es mi propósito, ¿sí? Entonces, al final te surgen los sucesores y te surgen, ¿verdad? Esas también necesidades adicionales de generar nuevos líderes dentro de los sucesores, ¿verdad? Esta sería un poco mi reflexión así inicial. A mí, yo no puedo estar más de acuerdo con Gerardo. Vamos a ver, para mí el tema primero el liderazgo es como la felicidad. Es una puerta que se abre hacia afuera, no hacia adentro. Cuando uno está buscando su propia felicidad, se le escapa, ¿no? Pues cuando uno está pensando en ser líder, pues se le escapa, no es líder, ¿no? O sea, uno es algo que te atribuyen cuando realmente estás pensando más en, o tu intención, como dice Gerardo, es más el propósito organizacional. Ese propósito organizacional tiene que ver con satisfacer necesidades de una serie de personas, ¿no? Cuando yo estoy enfocado en otras personas y cómo las ayudo, cómo las desarrollo, cómo desarrollo este producto, cómo este bien o servicio les impacta positivamente, pues me empieza a poner en disposición de que seguir, no me siguen a mí, siguen una misión o un propósito. No soy yo, sino que yo soy aquel que les puede ayudar a conseguir esa misión o propósito que esté conectada con sus propios propósitos personales.
Y la otra, y eso requiere, y esa misión o ese propósito requiere para que se pueda realizar una serie de recursos internos al líder que yo resumiría en las 4 virtudes cardinales clásicas, ¿no? Que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Esas son las capacidades internas que como líder me van a hacer falta para poder mantenerme en el camino hacia un propósito que satisfaga a otras personas. Ahora no te oímos, No se te oye Rosemary. ahora. No te oímos, ahora Rosemary, no te tienes que... oímos. Ahora el micrófono. Ya, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Eso tiene mucho tema de conversación, profe. Yo creo que ahí ya eso es otro webinar. ¿Se aprenden a tener conversaciones? O sea, ¿se ejercita esa capacidad? Yo creo que la capacidad conversacional de los seres humanos es innata también, es inherente, ¿verdad? Al ser humano. Porque quizás alguien le tenga miedo a preguntar, a quizás claro, hacer la pregunta correcta en el momento correcto que usted habló, Gerardo. Claro, eso, claro. Entonces, claro, aquí la clave es cuál es la conversación más efectiva en este momento. ¿Cuál es la conversación que necesitamos tener en este momento para poder responder al reto? Y ahí sí que nos podemos entrenar. Nos podemos entrenar en observar y percibir cuándo es el momento de abrir una conversación y nos podemos entrenar también en observar y percibir cómo liderar esa conversación. Por ejemplo, ¿a quién pregunto primero? O, por ejemplo, ¿doy yo mi opinión primero? O, por ejemplo, no, tenemos que contar con estos otros grupos de interés, o con los clientes, o con otros proveedores, o con la competencia. Por cierto, un tema que tratamos mucho y que se empieza a tratar en las escuelas de negocios, tiene que ver con hablar más de la ventaja colaborativa que de la ventaja competitiva. O sea, involucrar a la competencia, otro término del que se empieza a hablar, ¿verdad? Porque es importante para crecer juntos, porque creemos en la abundancia, que podemos generar juntos más tarta para todos. Entonces, ese tipo de conversaciones se pueden entrenar y es necesario, de hecho, entrenarlas. Veo también que hay alguna pregunta, en preguntas y respuestas por ahí en el chat. Imagino que nos las vas a traer ahora, Rosemary. Sí. Aquí dice, una de las preguntas dice, ¿cuáles son algunas recomendaciones para que las empresas desarrollen estas habilidades en sus directivos? Me imagino que en cuanto al líder coach, me imagino que estará hablando Paula, si está por ahí todavía en el webinar. Y otra pregunta que nos pregunta Juan Ramón dice, ¿alguna herramienta práctica que se pueda incorporar sistemáticamente para evaluar en el self la brecha entre intención e impacto? Bueno, pues si queréis vamos dando alguna respuesta. Si efectivamente Paula se refiere a líder coach, a las habilidades de líder coach en sus directivos, pues yo creo que obviamente ponerse en manos de alguien experto, ¿verdad? En habilidades y competencias del coaching y que a partir de ahí se puedan trabajar en talleres formativos o en sesiones de coaching individual o en programas como el que tenemos en IDADE, ¿verdad? De líder coach, que te forma, ¿verdad? Durante una semana en un espacio de tiempo cada día, de manera muy práctica, porque lo trabajamos de manera muy práctica, todo con herramientas como la que he mencionado antes de las 5 estancias, ¿verdad? Y terminamos con una última parte también más conectada con las capacidades sistémicas. Entonces, yo creo que tanto, digamos, la mentoría, la formación, el coaching individual, como el trabajo en programas para grupos, como puede ser el programa de idea de Líder Coach, creo que pueden ser recomendaciones muy, muy válidas para trabajar. Insisto sobre todo en que, desde luego, no debería ser una moda pasajera, debería ser algo que tiene que venir para quedarse, ¿sí? Y entonces que haya un compromiso firme desde la alta dirección en que sus directivos se desarrollen, ¿verdad? Como líderes coaches. Y luego, en cuanto a la pregunta de Juan Ramón, herramienta práctica, mira, una de las herramientas más prácticas, Juan Ramón, que no se trabaja precisamente porque quizá no hay esa confianza, hay todavía culturas de miedo al fracaso, culturas de miedo al rechazo o al despido, es el feedback. Y es lo que llamamos el feed forward, no el feedback, y lo diferenciamos porque el feedback tiene mucho que ver con pensar en el pasado, buscar un culpable, cuál fue la causa que hizo que nos equivocáramos. Trabajamos más el feed forward, que sería más trabajar en analizar qué es lo que ha pasado para construir un futuro mejor, para tomar una decisión mejor mañana, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a una reunión,
Yo puedo haber acordado ya con varias personas, oye, voy a compartir este tema y mi intención es esta. Quiero que cuando terminemos la reunión me des feedback sobre el impacto que he tenido, pensando en el feed forward, insisto, en cómo puedo ser mejor líder mañana. Esto es algo que no se institucionaliza en las organizaciones porque cuesta mucho por esa cultura del miedo, ¿verdad? Y del fruto de la cultura del control. Pero es algo muy sencillito, muy práctico, que cuando lo empiezas a practicar y te das cuenta que no está ahí para que sea utilizado en tu contra, ¿verdad? Sino todo lo contrario, sino para que sea utilizado en que todos crezcamos y todos nos damos permiso para darnos feedback, entonces la cultura de la organización cambia completamente, cambia radicalmente. Ese podría ser un ejemplo. Y Sí. seguro que Pablo tiene otros. En esto, no, yo fíjate, yo en esto sí me gustaría hacer hincapié en una cosa, es que cualquier herramienta, por buena que sea, no funciona si la intención y la actitud de la persona no es realmente de ayudar a desarrollar a los demás. Es decir, hay una tentación en las empresas que es buscando la eficacia a corto plazo, buscar en herramientas o en todo tipo de técnicas cosas que nos permitan mañana ya que ocurra algo que yo quiero que ocurra, ¿no? Cuando tratamos de personas, una herramienta mala funciona mejor si hay una buena actitud que una herramienta buena si hay mala actitud. Esto lo hemos visto en temas de gestión de competencias, de feedback 360 grados, etc. Los mejores sistemas de recursos humanos no acaban de funcionar si no está clara o la gente no tiene clara la intencionalidad real, auténtica, la intención auténtica de respetar, aceptar al otro y desarrollarlo. Si solamente quiero dar la apariencia de que le respeto, lo acepto y luego utilizo una herramienta para ver cómo manipulo y consigo lo que quiero, no funciona nada, porque se manipulan cosas, no se manipulan personas. Yo creo que de fondo, quizá eso es un poco lo que hablamos antes, ¿no? De cuál es la actitud, la mirada era una cosa de ellas, la capacidad de asombro. Es decir, hay una serie de cosas por debajo que son menos, ¿cómo diría yo? Aparentemente menos prácticas, pero que a la larga y a medio plazo son más prácticas que el querer basar todo en una pequeña herramienta. Entonces, herramientas sí, yo creo que la herramienta que ha mencionado Gerardo es magnífica, pero hay que trabajar mucho, de verdad, la actitud de fondo con respecto a la organización, a los demás, etc. De hecho, fíjate también en una pregunta que haces tú antes, con el tema de la pregunta, es decir, pero a veces uno tiene miedo a equivocarse, no sabe preguntar, etcétera, ¿no? Sí. Mientras yo me centre, cuando yo estoy queriendo, tengo miedo a algo, estoy centrándome en mí mismo. Y eso no me permite salir de mí mismo para mirar al otro, para poder empatizar. Entonces yo tengo miedo a quedar mal. Bueno, entonces el centro eres tú. En el fondo, tu intención eres tú, no es desarrollar al otro. Es quedar tú bien. Cuando te olvidas de ti mismo, esto es como cuando das una conferencia. Todo el mundo busca técnicas para dar una conferencia, perder los nervios. Pues mira, uno pierde los nervios a hablar en público cuando deja de pensar en sí mismo, en su discurso, y empieza a pensar en la audiencia. Cuando uno empieza a pensar en la audiencia y de aportar a la audiencia, es casi automático que uno se tranquiliza, porque lo importante no es yo si yo quedo bien o mal, sino ser útil para otros. Muy bien. Claro. Profesores, ustedes hablaron de coaching dialógico, que es una herramienta que hemos estado hablando en este webinar, coaching dialógico y su fundamentación antropológica. ¿Ustedes nos pudieran explicar un poquito más de esto? Porque el coaching dialógico, bueno, pues uno, qué sé yo, con los conocimientos básicos que uno tiene de coaching, todos los que estamos aquí, o quizás la gran mayoría, algunos son muy expertos, entendemos que cada modelo de coaching viene con una base antropológica, ¿o no? No necesariamente. Empiezo yo si quieres, Gerardo, déjame aquí empezar yo y sí, te paso a ti luego, dale. ¿quieres? Rápidamente. Dale. Pues mira, vamos a ver, en el programa de Liderazgo de Líder Coach, Rosemary, justamente tenemos varios bloques para tratar de desarrollar esto. Un bloque es sobre liderazgo, ¿no? Sobre qué liderazgo tiene una intencionalidad de desarrollar al otro, ¿vale?
frente a un liderazgo, como decía antes Gerardo, en el que quiero que la gente me siga porque yo soy el tipo magnífico, maravilloso, no me beso porque no llego, ¿no? Entonces lo que estoy pendiente es de permanecer en el puesto y de que todo me vaya bien. No estoy pendiente de cuál es, para qué estamos aquí, ¿no? El para qué o el para quién o ese propósito o misión participada o de la organización, ¿no? Por tanto, hacemos mucho enfoque en esa parte de liderazgo. Luego hay una parte que es, podríamos llamarle self-management, liderazgo personal, que está centrado en ampliar conciencia sobre uno mismo y tener una visión más profunda de la persona, ¿no? Desde la antropología filosófica, desde la psicología, nos metemos más en profundidad. Luego hay otra parte que es una semana intensiva en la que ya se ven herramientas y se pone en práctica un montón de cosas ya del mundo del coaching, etcétera. Y por último, tenemos otro módulo que es de preguntas. Todo esto tiene un continuo, que es el líder, que es el coaching dialógico, que implica entender a la persona como un fin en sí misma, no como un medio, como un recurso. Y tiene, bueno, de hecho podríamos recomendar el libro que hay de coaching dialógico, que lo podéis encontrar en cualquier librería, y que tiene todo un modelo antropológico explícito. Otras escuelas de negocio tienen un modelo antropológico porque siempre hay un modelo antropológico, pero no necesariamente es explícito. Y si no es explícito, no necesariamente está mejor razonado. El coaching dialógico se ha hecho un esfuerzo, repito, desde la empresa y desde la academia para hacer un match en el que haya una aproximación rigurosa al coaching, rigurosa, y a la vez esté entreverada con el mundo de la acción, que es el mundo de la empresa. No sé si Gerardo está de acuerdo conmigo o no, o qué es lo que... Sí, no, bueno, yo partía diciendo, fíjate que escuelas quizá que yo conozco, por ejemplo, yo me formé también en una escuela que habla de coaching coactivo, una escuela americana de Coaching Training Institute. Primero me formé ahí, luego me formé en dialógico y me quedé con dialógico y es mi manera de trabajar. Esa empresa la fundaron, la empresa de coaching coactivo, dos personas que vienen del mundo del teatro. Entonces, detrás siempre hay un fondo importante que tiene que ver con la antropología. Yo nunca tuve claridad cuando me formé ahí, por ejemplo, si había una base antropológica o no, os confieso. Entonces, yo, claro, en base a esa experiencia tengo la creencia de que puede haber escuelas de coaching todavía que sí que obviamente tengan en consideración ciertos aspectos fundamentales de la naturaleza humana y de la antropología, pero no necesariamente tengan un modelo en el que se fundamentan, un modelo sólido. Y sí que hay otros, como digo, ¿no? Pues la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría u otros que sí que tienen una fundamentación más explícita, como dice Pablo. O sea que yo creo que prácticamente estamos diciendo lo mismo. Y para mí, desde luego, el que exista esa fundamentación antropológica es una diferencia clave. Yo recuerdo también, a veces lo comento en los cursos, que hasta que no fue muy mayor y me empecé a encontrar con libros que me interesaban de filosofía o con este modelo de coaching dialógico, no empecé a reconocer por qué me interesaba tanto la filosofía en segundo de bachillerato, cuando yo estudiaba bachillerato. He tenido siempre esa inclinación. Entonces, para mí es un mimbre fundamental en un programa y en un proceso de aprendizaje. Claro. Y para mí es diferenciador, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia. Nos preguntabas también, Rosemary, por el dialógico, ese diálogo con la realidad y ese ser humano que es ser humano en relación con la realidad que le interpela y en ese diálogo que genera con uno, con el otro y con el mundo, es lo que básicamente diferencia el modelo dialógico de otros. De hecho, vamos... claro, y pregunta... pasa Rosemary un poco como en otro campo, que es la psicología clínica, ¿verdad? Que es un campo completamente diferente, pero que hay diferentes escuelas de psicología y que cada escuela tiene un modelo de lo que es la persona, ¿no? El tema es que el modelo sea lo más abarcativo y lo menos sesgado posible. No es que lo que dicen no sea cierto, sino que no es toda la persona, sino una parte. Eso es lo problemático. Cuando es problemático una visión psicológica o una visión antropológica, una visión o una visión del hombre es cuando es más sesgada. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene un énfasis en una visión antropológica, como el coaching dialógico, lo que está es poniendo hincapié en decir, ¿cómo hago para ser abarcativo y no tener una visión muy sesgada o muy pobre del ser humano? En psicología, decía, en psicología clínica, hay diferentes escuelas, aunque luego en la praxis coinciden mucho.
con el coaching pasa igual. Las herramientas, muchas son parecidas, dependiendo de las escuelas. ¿Vale? La clave es que el coach, el líder coach, en este caso el directivo que va a aplicar eso, tenga más profundidad sobre la persona para que pueda utilizar mejor las herramientas. Es como si, ¿qué es mejor? Tener un cirujano con un bisturí. Esto nos lo brinda un poco la antropología, profesor, ¿no? Claro. O sea, los conocimientos antropológicos que vamos a tener dentro... Es el conocimiento el conocimiento que tiene que tener el cirujano para poder operar. Si el conocimiento que tiene es muy pobre y utiliza el bisturí, puede hacer más daño que uno que tiene una visión más amplia del cuerpo humano, ¿no? Y utiliza mejor el bisturí. El bisturí es mejor y muy parecido, pero el uso del bisturí es muy diferente. No sé si la analogía sirve. No, buenísimo, porque, o sea, primero porque el mundo de la antropología, quizás para algunos nos puede asustar, a otros no, pero sin embargo es muy profundo y a lo mejor no estamos acostumbrados a herramientas que nos den un resultado más rápido y sean, qué sé yo, a lo mejor más fácil de ver a nivel de sistemas. Entonces ya cuando uno se mete a conocer a la persona, desde este punto de vista, pues quizás algunos piensan, bueno, pues eso no será habitual en el mundo del coaching, o no, o sí. O sea, eso lo puedo ver en otro... Quizá Rosemary ayuda a entender esto del papel que tienen las diferentes ciencias. Es que la antropología filosófica sería el director general. La psicología sería un director de área. La medicina sería otro director de área. Me explico, pero la filosofía tiene como tema al hombre y las diferentes disciplinas que estudian al hombre. ¿Me explico? O sea, tiene una visión más amplia. Entonces ve los límites de cada disciplina, los límites que tiene la psicología, que se ocupa de una parte del ser humano, los límites que tiene la economía, que se ocupa de una parte del ser humano, los límites que tiene el derecho, que se ocupa de una parte del ser humano. Es decir, todas las disciplinas humanistas versan sobre el hombre, pero cada una se especializa en una parte. La antropología tiene la visión de conjunto, es la visión de dirección general, ¿vale? Por tanto, es la que es menos sesgada, es la que no confunde la parte con el todo, ¿vale? Sería un poco esto. Buenísimo. Buenísimo. Yo creo que por mi parte es la última pregunta que voy a hacer. Cuando decían esa capacidad de asombro, entonces uno se queda como que, pero bueno, asombrarse, ¿cómo así que me asombro? ¿Por qué? O sea, quizás esa capacidad de asombro que menciona el profesor Gerardo tiene que ver con el interés que estoy poniendo en la conversación con esa persona. ¿Me podrías desarrollar un poquito más qué es esa capacidad de asombro? Sí, y lo podemos hacer si quieres con un ejemplo, ¿no? Normalmente nos asombramos de lo desconocido, porque creemos conocer lo que creemos conocido, ¿sí? Y lo que se trabaja aquí precisamente es desarrollar el asombrarse de lo que creemos conocido, es decir, autocuestionarnos. Lo que estoy viendo en este momento, cuando tú me haces esta pregunta ahora, Rosemary, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en el asombro, ¿sí? Si yo la traigo desde mi prejuicio de, bueno, es que claro, Rosemary no tiene ni idea del coaching dialógico, entonces es normal que pregunte por el asombro y ahora, bueno, le tengo que contar todo el detalle, cómo voy a... Si yo empiezo a rumiar todo esto, que es la lavadora, que comentaba antes Pablo, no me estoy asombrando por tu pregunta, no me estoy asombrando por el ser humano que tengo delante, maravilloso, que lo único que desea es aprender más y compartir ese aprendizaje con las personas que nos están escuchando. Esto es asombrarse. O sea, por mucho que yo te conozca, Rosemary, es verdad que no nos conocemos mucho, pero por mucho que conozcamos a la otra persona, si me hace una pregunta, tiene una intención positiva detrás, tiene algo con lo que los dos podemos crecer cuando nos relacionamos en encuentro, ¿sí? Cuando nos encontramos. Entonces, yo me quiero encontrar contigo y quiero darte una respuesta estando al servicio para ti, dejándome asombrar por tu pregunta. Porque además te puedo confesar, claro, que esta pregunta, cuando hablamos del modelo dialógico, nos la pueden haber hecho millones de veces. Pero si yo no te la respondo en base a lo que tú me estás preguntando, como un ejemplo que tú me estás poniendo y poniéndolo aquí, pues probablemente no me estoy asombrando ante tu pregunta lo suficiente como para inspirarte
y ser un mejor líder, ¿no? En ese sentido, dándole el cierre un poco ya todo el taller y todo lo que hemos hablado hoy en el webinar, ¿no? Pero ese sería, yo creo que un buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Buenísimo. Y además a mí lo que me asombra a mí ahora mismo es que son las 18:25 aquí en República Dominicana. Allí en España será tardísimo, el pobre Gerardo tiene que dormir y nosotros nos hemos pasado un poquito de la hora. No sé si, creo que es bueno ya cerrar. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo no tengo más preguntas a nivel directo, que me han llegado varias, pero ya creo que las resolvimos todas. Profesor Ames, si usted quiere decir algo más. No, muchas gracias por esta convocatoria que habéis hecho. Muchas gracias al profesor Gerardo, que ha hecho un esfuerzo, y lo sé, para poder estar aquí con nosotros y poder hablar de esos temas que ojalá hayan sido de utilidad para toda la audiencia y que, bueno, podamos ir poco a poco teniendo un espacio para estos webinars e ir haciendo nuestra aportación a la gente interesada, especialmente en República Dominicana, pero, por supuesto, en todas partes del mundo. Muchas gracias por todo. Muy bien, gracias Pablo, gracias por haberme invitado. Gracias Rosemary, ha sido un placer. Muchas gracias, profesor Gerardo, muchas gracias, profesor Pablo, y hasta la próxima será. Muchas gracias por todo lo que asistieron, que bastante público que hay en este webinar. Muchas gracias. Gracias, un placer. Buena tarde. Un placer. Gracias.